Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, pero muy buenas noches. Ya estamos en pleno divague. Ya estamos en este lunes. ¿Qué corresponde, doctor? ¿Cómo le va? Déjeme sacar cuentas. Corresponde al 5 de octubre. Tiene razón porque yo tengo una reunión esta tarde. A las 5 de octubre. Me va a pagar horas extras. Me va a pagar horas extras. Con mucho gusto, doctor. Bueno, el lunes que viene me va a tener... ¿Está pidiendo plata en los últimos tiempos? Sí, estoy doctor. Codicioso. ¿Qué le pasa? Mire, le doy un auricular que le vendo el celular. ¿Sabe lo que pasa? Que tengo miedo a la crisis. Bueno, viene una crisis, pero no va a ser tan fuerte. Pero si me agarra a esta altura. No, usted está bien protegido. Bueno. Por Dios y por otras causas. Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien? Bueno, muy bien. Contento porque vamos a tener un divague bien interesante, como la promo que ustedes escucharon todos estos días, donde vamos a hablar nada más ni nada menos que de padres e hijos. ¿Qué le parece? Bueno, vamos entonces a comenzar con los invitados, con Mónica Iribarne, que nos conocemos ya hace muchos años. La gente que escucha el programa todos los días, Escuela de Padres y Cata, que es un centro de edición de Las Piedras, están los sábados de noche, tipo 10:30, 11 de la noche. A Mónica y a Carlito Jabacín se los conoce desde la época del centro de adicciones del Hospital Italiano. Por supuesto, allá hace más de 10 años. Más de 10 años, o sea, son viejos amigos de la casa. Pablo. Pero siguen jóvenes, Julio, que es psicólogo también, es nuevo en el ranking. Creo, Julio, no sé si habías venido antes. No, a la radio. No, a la radio. Es el sábado pasado, creo. El sábado pasado que tuve la oportunidad de venir y compartir contigo, Abel, y realmente quedé muy entusiasmado, pero te debo decir que a Carlito Cabacín y a Mónica hace muchos años que nos conocemos, hemos trabajado inclusive juntos, hemos hecho actividades juntos, y bueno, con mucha alegría y con muchas ganas estamos en este divague. Bueno, la primera pregunta parece muy simple, pero ¿por qué se les ocurre la idea de una escuela de padres? Bueno, buenas noches. ¿Por qué se nos ocurre? Muy buena pregunta. Nosotros trabajamos 10 años en el tratamiento de jóvenes con problemas de adicción. Mucho tiempo. ¿Ah? Muchísimos. Para nosotros fue un trabajo muy, muy desgastante, sobre todo en los últimos años, porque bueno, el cansancio se va acumulando y llegó un momento en el cual dijimos, bueno, es hora de arrancar para otro rumbo y tener un trabajo donde podamos tener más impacto, ¿no? Y donde podamos prevenir este tema. Básicamente, cuando nosotros trabajamos con un adicto, tenemos que trabajar con la familia porque el origen de la adicción está en la familia, ¿no? Es clarísimamente, es bien claro que los problemas son entre los padres, los problemas son padres e hijos, los problemas son las disidencias que ocurren en este mundo donde existen muchas complejidades nuevas que los padres no saben abordar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy los jóvenes están sobreestimulados, por ejemplo, con el tema del celular. Los padres no saben qué hacer respecto a este tema, o del tema salida. Dijimos, bueno, parece que cumplimos esta etapa y tenemos que iniciar esta otra, donde vamos a hacer una mucha mayor obra, capacitando a estos padres para que puedan criar adecuadamente a los hijos. O sea, que en vez de ver la consecuencia de esa crianza, ustedes lo que quieren es, de alguna manera, instruir para la crianza. Exacto. Buenas noches a la audiencia, buenas noches, Jorge y Abel. Sí, nosotros en estos 10 años trabajamos muchísimo con las familias de los pacientes, ¿verdad? Esposas, padres, y bueno, la experiencia ya la tenemos, ya trabajamos con familia. Ahora es una manera también de prevenir. Estamos haciendo como una prevención encubierta de las adicciones, ¿verdad? Nosotros, a las familias con adictos, ¿verdad? Nosotros hacemos verdaderas correcciones de lo que tienen que hacer en su casa para que el adicto pueda recuperarse. Bueno, ahora queremos hacer esas correcciones antes de que el problema esté instalado. Mucho antes de que esté instalado, ¿verdad? Todos sabemos que en el caso de las adicciones, el consumo de alcohol, el consumo de drogas empieza a los 13, 14, 15 años y ahí es donde se tuerce el camino y enderezar ese camino ya cuesta muchísimo. Hay mucho sufrimiento en el medio para recuperar a ese joven. Bueno, vamos a prevenir, vamos a actuar antes de que el problema esté instalado, porque después que el problema está instalado, el sufrimiento es enorme y la familia realmente muchas veces se desintegra
por tener un hijo con problemas de adicción. Ahora, quizás Carlos y acá los compañeros de la mesa, haya personas que nos están escuchando y que dicen, quizás yo no tenga una problemática tan enfocada con el tema de las adicciones. Quienes venimos de otros campos, como puede ser el campo de la educación, nos encontramos con que las dificultades de un padre o una madre de poder entender a su hijo adolescente también existe y también es muy serio y conlleva un gran sufrimiento y muchas veces un deterioro de los niveles familiares, en donde lo que sí está claro que una de las consecuencias pueden ser tomar el camino de la facilidad en cuanto a cómo se le presentan determinadas sustancias, pero muchas veces las adicciones también van hacia otras cosas que no son exclusivamente la marihuana, el alcohol o alguna otra sustancia. Por ejemplo... Y por ejemplo, muchas veces la adicción a la computación, la adicción que hoy tenemos a los sistemas electrónicos. Estamos hablando de la computación, pero también hablamos del celular, hablamos de los juegos que tienen frente a los televisores y demás, en donde hoy está siendo un problema. Y ahí estamos hablando de un mecanismo adictivo en donde la persona no puede dejar de hacerlo y además su mundo empieza a ser ese mundo en el que está, ese mundo de juego, y los valores empiezan a partir de toda esa realidad, porque eso se transforma en una realidad. Que muchas veces es una realidad virtual. Sin duda, siempre, doctor, es una real diferencia que existe, porque en ese juego van a estar implícitos muchas cosas. Y generalmente no debemos olvidarnos que nos muestran realidades que muchas veces no son realidades de Uruguay, no son realidades de Montevideo, son realidades de otros sectores, de otros países. Entonces estamos entrando en un tema, y de todo esto es que nosotros desarrollamos un programa para poder abarcar toda esa problemática. Porque es la problemática, como Mónica decía en la apertura, es la problemática del vínculo. Nosotros estamos hablando del vínculo, algo tan importante y tan sustancial en la vida de todo ser humano. Ahora, Julio, Mónica y Gabasín, dos psicólogos, para que la gente que está recién aprendió a orientar y esté escuchando el divague, dos psicólogos muy reconocidos, siempre me olvido, Mónica, tu... Operador terapéutico. Operador terapéutico, ahí está. Un poco referida a la primera pregunta que les hace Marfetán. Cuando en Uruguay, que es un país que a veces las cosas nuevas hay que, más allá de toda la experiencia que tienen ustedes de tantos años, cuando ustedes se deciden reunir, y ustedes y otros profesionales, escuela de padres, ¿cómo están dando? Creo que ya han pasado 3 jueves, ¿no? Exacto. 3 juegos o un mes. 3 jueves. Según ustedes, ¿les ha colmado la expectativa? Por supuesto que falta mucho más. ¿Cómo han tomado los padres y las madres? Después también me van a hablar de un caso especial de una chica de 14 años que fue y que está muy interesada de ir todos los jueves a las 7:30. Después tienen que repetir un poco la dirección también. ¿Están satisfechos en este mes de trabajo con la gente que ha concurrido a la charla de padres? Totalmente, siempre se está sumando, a cada taller se están sumando más padres. Empezó a funcionar el boca a boca, y eso es importante, y no tenemos ni un mes funcionando. Y como tú bien decías con el caso de Florencia, bueno, ya hemos sumado adolescentes, ya se han sumado 3 adolescentes a concurrir a los talleres, ya están haciendo los talleres los hijos con los padres. Fue una iniciativa de un adolescente que le interesó, y bueno, a nosotros todo lo que al adolescente le interese y todo lo que pueda compartir con sus padres, bienvenido sea. Yo creo, Abel, que el mayor logro que hemos conquistado en estos 3 jueves iniciales es que hemos instalado el diálogo, la comunicación entre padres e hijos. Y eso los padres lo destacan, ¿verdad? Porque tenemos un contacto muy frecuente con la gente que está participando, los padres que participan de los cursos, ¿no? El haber instalado el diálogo en la familia, yo creo que esa conquista, bueno, realmente no tiene precio.
Ahora, estamos hablando de adolescentes, pero yo el otro día escuché unas declaraciones que me preocuparon mucho de la directora de primaria, de que un niño, por ejemplo, llevaba una botella de refrescos con sidra porque en la casa se tomaba sidra, y que la edad del consumo de alcohol cada vez baja más. Entonces, ¿padres de qué edad tienen que ir a este taller? ¿Solo de adolescentes o de pronto sería conveniente bajar un poco más la apuesta? Está buenísimo su consulta, doctor, porque nos permite justamente aclarar de que en estos talleres, que como Carlos decía y Mónica se referían al vínculo que estamos logrando, tenemos de todas las edades. Tenemos una hermosa abuela, maestra, que está a cargo de sus nietos por distintas circunstancias de la vida, eso acontece, pero también tenemos una parejita de no videntes que excepcionalmente vienen con su bebé y estamos participando, y ustedes se imaginan al solo escuchar esto el desafío que implica para nosotros llevar adelante un taller que es bastante visual con estos amigos y esta gente que está participando, pero tenemos, como decía Carlos, un adolescente que ha venido y que me permito decir la diferencia que implica ver a un adolescente funcionando entre adultos. Por supuesto, estamos hablando de una muchacha con una madurez muy, muy importante, una muchachita de esas que uno es encantador estar, porque es muy lindo estar con un adolescente que sabe manejarse y que le gusta discutir y que le gusta hablar. Eso es muy lindo. A nosotros nos llena de alegría que eso sea así. Además nos aporta. Y al resto de la gente que está participando del taller le muestra mucha cosa para hacer autorreferencia cuando se van, porque de alguna manera esa muchachita de 14, 15 años está siendo como uno de sus hijos o algo así. Y tenemos gente de padres de edades muy distintas también. Entonces, nosotros entendemos que no es un problema de la edad. Cuanto antes un padre o una madre quiera lograr empezar a entender qué es el vínculo y cómo se desarrolla el vínculo, creo que se empieza a mejorar la situación, porque no hay que olvidarse que los problemas no empiezan en la adolescencia. Quizás en la adolescencia lo que hace es manifestarse la problemática. Es decir, en la adolescencia se agrava, Julio, ¿verdad? Claro. Habitualmente se agrava. Lo que nosotros vemos habitualmente es que en la adolescencia lo que ocurre es que la distancia entre padres e hijos es mucho mayor, ¿verdad? Y donde muchas veces se operan mecanismos de rechazo mutuo porque no se entienden unos y otros. Ahora, ¿quiénes tienen más problemas? ¿Los padres jóvenes o los padres ya maduros? Porque me estoy refiriendo, tú podés tener un hijo de 15 años teniendo 36 o teniendo 55. Es decir, haber sido padre a los 21 años o haber sido a los 40. ¿Quién tiene más problemas? Nos pasa en la escuela. Tenemos papás de 30 y pocos años con hijos adolescentes. Tenemos papás de casi 50 con hijos adolescentes. ¿Quién presenta más problemas? Y hoy por hoy venimos, los papás de 50 venimos de una generación completamente distinta a los papás de 30. Yo tengo 52, tengo un hijo de 33. Mi mentalidad no es la misma que la de mi hijo. De la manera que uno cría al hijo, ese hijo no cría a mi nieto o a su hijo. Hoy los padres muchas veces te hablan de amistad, de paternidad o maternidad y amistad, que es lo que siempre hacemos hincapié. Como somos todos generacionalmente, estamos muy cerca. Sí, estamos muy cerca. Con mi hijo tengo una diferencia de 19 años, pero somos mamá, soy mamá. Después soy amiga. Fui siempre mamá y después amiga. Y a los padres les hacemos entender a estos papás jóvenes, con una diferencia de a veces 20 años o menos, que son padres jóvenes, pero son padres jóvenes, no son amigos adultos, son padres jóvenes. Primero, el padre, el respeto, el valor al padre o a la madre. Y después la amistad, que se puede ser confidente, por supuesto, la hija mujer con la madre, que puede tener un vínculo precioso, pero primero es su mamá y después viene el resto. En la escuela tenemos mamás con niños de 9 años, por ejemplo, no solo madres de adolescentes.
tenemos padres que están con su hijo adolescente hoy, pero que tienen uno más grande. Entonces, hay padres de diversas edades con hijos en diferentes etapas. En el caso de los padres que son ya un poco más grandes, ¿verdad? Lo que sí observamos es que son padres un poco más autoritarios, ¿no? Un poco más rígidos. Con nosotros serán más verticales. Exacto, nosotros somos de la época del cintazo, ¿verdad? Más estructurados. Y bueno, y eso también nosotros lo aplicamos, porque ese modelo lo incorporamos y lo aplicamos con nuestros hijos. Cuando con estos padres que son más jóvenes, donde aparecen con todo el tema de los derechos, ¿verdad? Que esto ha ido cambiando mucho, obviamente son padres bastante más permisivos. Ahora, perdóname, ¿eso no se da también, y esto de la amistad que hablamos con Mónica, hasta en el vestuario? Porque uno hoy ve un niño pequeño, y yo el otro día fui a ver al maestro, por ejemplo, Panchito Nolé, y habían 2 niños mellizos que estaban vestidos que eran 2 adultos en miniatura. Está bueno eso, esa extrapolación de edades. Eso es lo que pasa, digo, no permitimos al niño ser niño. ¿Por qué lo tenemos que vestir como un adulto? Lo podemos vestir como un niño sin llegar a ser un adulto. Hoy se estila mucho el calzado deportivo, el champión, como decimos nosotros, bien, pero al niño es la necesidad de salir a comprarle el champión de marca caro, porque como lo usan los adultos y los otros adolescentes, es un niño de 3, 4 años que no entiende que lo que tiene puesto en los pies es un champión de marca que puede valer 3.000 pesos como 200 pesos. Entonces, ¿pasa por el niño? No, pasa por el padre, que es quien le compra los championes, ¿verdad? Claro, este problema del consumo es otro de los grandes temas que nosotros abordamos, ¿no? Porque vemos habitualmente, tenemos experiencia, les preguntamos a veces a los padres qué hizo su hijo para ganarse ese champión de 5.800 pesos. Y los padres que premian a un hijo por salvar un examen, claro, o que le regalan un auto porque cumplió 18 años, ¿verdad? Entonces acostumbramos a los hijos a que hacen las cosas por la recompensa, no porque tienen que hacerlo, porque forma parte del valor que ellos persiguen. Es un mercantilismo. Es un mercantilismo, ¿verdad? Pero además lo que nosotros hacemos hincapié es en que toda esa nueva generación de traficar valores, porque en definitiva lo que estamos es cambiando muchos de los valores esenciales que hace una sociedad, pero también nosotros hacemos mucho hincapié en el tema límites, un tema que desde hace unos cuantos años en nuestra sociedad venimos viviendo de una forma bastante insegura y bastante cambiante, sin entender, que es lo que nosotros siempre en las primeras charlas hacemos mucho hincapié, es en el tema de que los límites no es una discusión filosófica, porque hay gente que quiere hacer una discusión político-filosófica sobre el tema de los límites y la represión, entonces se empiezan a entreverar las cosas y se empieza a distorsionar algo que es básico. El tema límites no pasa por hablar de un tema político ideológico, sino pasa por hablar de una necesidad humana en cuanto afecta al crecimiento de un individuo. Nosotros como seres humanos necesitamos marcos de referencia para el desarrollo. Eso es lo que es una escuela y eso es lo que es un liceo. Son marcos de referencia. Nosotros a una escuela vamos durante 6 años o el tiempo que sea, vamos referidos a determinado sistema y a determinada propuesta de algo, en donde hay un emergente, donde hay un agente educativo, pero un agente que también marca las situaciones externas. Los padres y las madres son el otro compartimento en donde vamos a encontrar esos marcos que nos van a permitir ir entendiendo con el proceso del tiempo las cosas que están bien y que están mal, qué está permitido y qué no está permitido. Pero como usted decía, doctor, vestir a un niño de 6, 7 años como un adulto es hacerle a ese niño perder algo que refería Mónica, su instancia de niño y lo que implica ser niño. Bien, señores, estamos en Oriental de Montevideo, Uruguay, con la gente de Escuela de Padres, con Mónica, con Julio, con Carlos, psicólogos y técnica. Vamos a recordarles dónde está ITEN y cuál es el teléfono. Sí. Bueno, estamos en Río Branco, 1548, Casi Paysandú, y nuestro teléfono es
092 659 490. 092 659 490. Para que la audiencia tenga un poquito de idea, ¿no?, de todo lo que estamos hablando. Por ejemplo, el jueves pasado, ¿qué fue lo que se trató en el taller de Escuela de Padres? Bueno, el jueves pasado estuvimos iniciando e introduciendo la temática, por un lado, de los aspectos biológicos que hacen a lo que es el desarrollo del ser humano en las etapas previas a la adolescencia y cuando ingresan a la adolescencia. Estábamos hablando de que todo es una consecución de hechos y de instancias que se van dando en la vida. Uno no nace adolescente ni toda la vida permanece niño. Hay una relación de hechos que se van dando y eso implica también cambios, porque lo que hicimos mucho hincapié el jueves pasado era en la situación en donde el cambio más significativo que tiene un ser humano en toda su historia es en la adolescencia. En la adolescencia es el momento de la vida en donde tenemos los cambios más grandes. Claro. A los padres les cuesta ver que ese niño que antes era obediente y no contestaba, cuando cumple 11, 12 años se transforma en un niño contestador, ¿verdad? Ya no es aquel que acepta todo lo que dice papá y mamá. A los padres les cuesta ver mucho que ese niño que antes era quietecito, ¿verdad?, hoy ya es un niño activo, es un adolescente activo, nervioso, que hace cosas, que se mueve todo el tiempo. Le cuesta ver ya ese joven, ya no es el que contesta todas las veces que el padre le habla. A veces le contesta al padre o a la madre y a veces ni siquiera le contesta, porque a veces no lo registra, está en su propio canal, que es el canal, ¿verdad?, que está viendo cómo hace con lo que son sus impulsos, cómo lo hace con esos cambios que le vienen aconteciendo y cómo en ese nuevo mundo ingresa el grupo de amigos, ¿no?, que es el otro gran cambio que se opera en esta etapa. Fundamentalmente, estos jóvenes cuando tienen 12, 13 años, los jovencitos tienen un amigo íntimo, ¿verdad?, y en quien piensan todo el tiempo, ¿ah?, con quien quieren estar muchas horas, con quien comparten mucho a través del celular o a través del teléfono, ¿no? Ya no piensan más en sus padres, piensan muy poco en sus padres, y esto los padres también lo sufren, ¿verdad? Los padres se dan cuenta que este jovencito está cambiando y se está despegando. Y esa brecha, ese divorcio, ¿cómo se maneja? Es muy difícil de manejar y lo que tenemos en la escuela es la manifestación de los padres de cómo la dificultad que presentan. Porque como decía Carlos, cuando ingresa al mundo de los amigos, empiezan a haber cambios muy significativos en la vida. Es decir, los padres hasta ese momento hasta podían llegar a ser los ídolos de ese niño o de esa niña. Podían llegar a ser las figuras de referencia, las figuras que lo que decían era escuchado. Cuando comienza ese mundo adolescente, los amigos y las amigas pasan a ser el grupo de referencia, pasan a ser los importantes, pero tal es así que muchas veces ha pasado, y hemos tenido que trabajar esos temas, el hecho de llegar a casa un hijo o una hija manifestando un problema muy rebelde, muy enojada con los padres y peleando y manifestando importante enojo y demás. Y los padres empiezan a analizar el tema que trae ese hijo o esa hija de problemática y resulta ser que en esa casa nunca pasó eso. ¿De qué se está hablando? ¿Qué pasa? Lo que los padres o madres no llegan a darse cuenta o a entender que esos aspectos que nosotros trabajamos, esa problemática que ese chico o esa chica trajo a casa es de un amigo, es de su referente, lo está viviendo su referente en su casa con sus padres o con su madre. Y los padres a veces no entienden que estos adolescentes llegan del liceo o llegan del club y se encierran en su cuarto, cosa que antes no hacían, porque ellos tienen su mundo, pasa mucho por su cabeza, pasa mucho por sus amigos. Ya este adolescente ya no comparte cosas con los padres y los padres se preocupan. Primero se preocupan y después se enojan
y lo llaman y le golpean la puerta e invaden su privacidad. Y este adolescente lo que está pidiendo es que respeten su intimidad. Y los padres muchas veces no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Lo violentan. Entonces, ahora, ¿no se van para el otro lado y pasan a vivir en un mundo tan propio que los transforman incompatibles? Porque está bien esa independencia, esa evolución natural que se da, pero de allí a que no haya contacto hay un abismo. Claro, pero ahí está bueno esto que usted aporta, porque la situación se plantea desde qué lugar planteamos el problema tanto uno u otro. Recién Carlos decía, los padres no entienden ese encierro y no se dan el tiempo para esperar los acontecimientos, porque no decimos a los padres que tengan que decir, bueno, renuncié a mi hijo porque se encierra en el cuarto. No. Lo que sí tenemos que mostrarle a los padres y enseñarle quizás, modestamente enseñarles algo, es que hay tiempos para seguir interactuando con ese hijo a pesar de ese encierro. Porque de ese encierro se sale. De ese encierro ellos salen. Ellos salen a buscar cosas, ellos salen a pedir cosas. Afectivamente ellos sienten que los padres están ahí. El tema es si los violentamos, como decía Carlos, si le golpeamos la puerta, si le rechazamos y le criticamos como tiene el cuarto, porque cuando se abre esa puerta encontramos un cuarto en donde está todo para todos lados. Las madres es muy común que protesten de cómo tienen el cuarto de desprolijo y desorganizado. Un detalle que tenemos que informar y que es muy claro es que hay que llegar a entender, que a veces hay mucha gente que no lo logra entender, ese desorden que está en el cuarto, amiga, amigo, interiores. Es el desorden que tienen adentro. Ahora, Julio, Mónica y Carlos, porque le pasó al programa con una chica argentina que era escucha de Musicalísimo ya hace muchos años. Los padres estaban separados y ella se quedó bajo la tutela, no sé por qué, del padre. Entonces, un día vienen los Rolling Stones. Ella era fanática de los Rolling, ya hace años. Entonces el padre, como bien decía Julia hace un rato, entró al dormitorio de la chica y ella tenía empapelado su cuarto con todo Rolling Stone era. El tipo se calentó y le rompió absolutamente. Yo creo que vos te acordás de la historia. Sí, claro. Le rompió absolutamente todo. La chica lloró, no la dejó ir a recitar. Resultado trágico: suicidio de la chica, 16 años. Claro, pero, a ver, ese padre no comprendió que su hija había cambiado, que el mundo había cambiado, ¿verdad? Estos adolescentes hoy tienen ídolos que no son los padres, ¿no? Nos guste, nos deje de gustar. Los padres, cuando los hijos entraron a la adolescencia, los padres dejamos de ser ídolos. Los ídolos son otros, ajenos. Son los jugadores de fútbol, son los que aparecen en la televisión, puede ser alguna figura política, pero jamás van a ser los padres. Al contrario, los padres pasamos a un segundo lugar. Mira, tan es así que los jóvenes muy claramente lo dicen, ¿no? Nosotros les hemos preguntado a adolescentes, a lo largo del día, ¿cuántas veces tú pensás en tu padre y en tu madre? Nunca. ¿Ah? Fíjate que, ¿no? Cómo esos padres que eran los ídolos, donde el niño estaba todo el día pensando en él, se vino al piso. El pedestal se vino al piso, se cayó, ¿no? Pasan a no pensar más en su padre y en su madre, pero sí piensan en otros, piensan en sus amigos y piensan en sus ídolos. Y seguramente este conjunto musical, ¿verdad?, formaba parte de esos ídolos, de esas fantasías, de esos sueños, de esos príncipes que se instalan en la vida de esas jovencitas, ¿verdad? Uh-huh. El padre no estaba matando a un ídolo, ¿verdad? El padre estaba matando una fantasía, un sueño, que esa chica seguramente esto le ayudaba a sobrevivir y a salir adelante, porque ese mundo de fantasía en el que se encierran estos jovencitos cuando tienen 11 o 12 años, ese mundo de fantasía
es el que los ayuda a sobrellevar las tensiones propias de esta sociedad a la cual todavía no entiende. Ahora, esa falta de paciencia que mencionaban ustedes, de que el padre espera, que la puerta se abra, ¿no se debe también a que los padres también viven mucho en su propio mundo? Llegan cansados, fatigados, malhumorados, también se encierran en sus computadoras y en sus mundos virtuales, y entonces todo se transforma en una especie de gran escenario con actores divorciados sin director. Yo me encanta esto porque le tuve que pedir a Mónica que me dejara intervenir en este disloque que estamos haciendo, porque ¿no han visto en una mesa de un restaurante, de un bar, llega una familia, 4, papá, mamá y un hijo y una hija, vamos a ponerlo así bien tradicional, ¿ah? Y en determinado momento uno mira para la mesa y cada uno está con su teléfono celular? ¿Ah? He visto situaciones de familias que van a la cena en un restaurante y sacan la laptop. Hay uno de los integrantes de la familia que abre la laptop. Entonces uno dice, estamos bárbaros. Y puede tener todas las ganas y la necesidad y tiene derecho, todo lo que se dice siempre. El tema es que eso es indicador de determinadas cosas que pasan. Pero de determinadas cosas que pasan, que como todo acontecer humano, después tiene resultancias, después tiene consecuencias. Ya vamos a Mónica, pero déjeme decir que ya son las 2 de la madrugada con 1 minuto y que estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, 770M, al mundo a través de www.oriental770.com, en esta mesa redonda hoy del divague, linda, con linda. psicólogos, con una operadora terapéutica y hablando algo muy importante, la escuela de padres. ¿Por qué crearla? ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los hijos? Antes de que Mónica responda a lo que decía Julio, va otra pregunta para los tres, porque a esta altura de la madrugada, en el divague, en Radio Oriental, hay mucha gente grande escuchando. Y cuando digo gente grande, me estoy refiriendo a las abuelas. Y estoy segurísimo que hay un montón de abuelas que nos están escuchando ahora, que están a cargo de sus nietos por diferentes motivos. ¿Qué le decimos también a esa abuela que no es padre, pero está haciendo de padre y madre? Cada vez más son las abuelas mamás, o los nietos hijos o hijos. Llamémosle madre sustituta. Madre sustituta, pero abuela es un título tan lindo, que realmente abuelas donde generacionalmente la diferencia es muy grande con esos nietos, y donde hay una carencia, ya sea de madre o de padre, donde está faltando una pata en esa criatura. La abuela trata de hacer lo mejor que puede, con las herramientas que se le dio. No aprendió sobre la marcha a ser mamá, mucho más a ser abuela o un doble rol de madre. Por eso es que hoy, disculpen, tantas veces vemos padres criando hijos, padres a cargo de sus hijos, abuelas criando hijos. Pero, muy buena la pregunta de Abel, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos padres y la abuela? Porque hay diferencias. Y vamos a decir alguna diferencia. La primera gran diferencia es que en general los padres están muy alejados de los hijos, afectivamente muy alejados, a diferencia de las abuelas, que están muy cercanas a los hijos. Y ese es un punto valiosísimo. Tan valioso que nosotros le hemos preguntado a los adolescentes qué es lo más importante, para tu padre, qué es lo más importante. Los adolescentes nos transmiten una respuesta muy curiosa, muy curiosa. Para mi padre lo más importante es hacer plata. Y lo más importante es que yo haga plata. ¿Ah? Y si estaremos cambiando este mundo, ¿verdad? Este mundo se ha ido transformando en el tema compras y consumo. Esa abuela no transmite eso. La abuela lo que transmite es amor. Desde su calidez habla, ¿no? Al contrario de lo que es el mensaje que todo el tiempo transmiten los padres y las madres. Poco tiempo se comparte con los hijos, sí, muy poco tiempo, porque la prioridad es hacer dinero, ¿no? ¿Y hacer dinero para qué? Para comprar cosas. Bueno, es más, hay madres que ganan lo mismo que le pagan una niñera para que críe a su hijo. Exacto. Entonces uno se pregunta, ¿para qué trabaja?
Bueno, precisamente, ¿verdad? Porque el tema de hacer dinero es un tema que los adolescentes lo perciben claramente y también lo cuestionan. Porque también hay que decirlo, ¿no? El padre dice, nosotros cuando le preguntamos a los padres, ¿qué quiere usted para su hijo? Que mi hijo sea feliz. Pero el joven no percibe eso. El joven recibe otro mensaje, totalmente contradictorio, ¿no? Nosotros le transmitimos a los hijos de que la felicidad pasa por el dinero. Y eso es falso. Y eso es una mentira, ¿no? Entonces, esa orientación, ese cambio, también lo tenemos que transmitir nosotros en nuestra escuela para padres. Hacer dinero, bueno, es un agregado, es un complemento, pero no es sinónimo de felicidad. La felicidad pasa por otro lado, ¿no? Estos mensajes que los padres transmiten, los hijos los perciben mucho más claramente. Como padres, nosotros nos vestimos de personaje, ¿no? Y pretendemos que nuestros hijos no perciban la falsedad de nuestro personaje. Y nuestro personaje es simplemente una vestimenta que nos ponemos, ¿no? Muy poco hacemos por los hijos y mucho hacemos por nosotros y por conquistar espacios en este mundo. Sé que seguramente muchos papás después cuando ingresen a la página y entren, porque ya estuve leyéndolo otra vez, algunos no nos van a enseñar a ser padres. No es la idea enseñar nosotros, no somos quienes, pero sí hace muchos años que en otros países se ha implementado la escuela para padres. Entonces, ¿por qué Uruguay no poder tenerla? ¿Será que resulta tan mal que en otros países hace 20 o 30 años lo tienen y acá no? Bueno, nosotros no enseñamos a ser padres, simplemente damos herramientas y apoyamos a los padres para que en esta tarea tan difícil no les pase como nos pasó a nosotros, que fuimos y padres. evitar la transposición de roles, porque él decía hace un rato, Julio, y esto es bien interesante, hay que entender que en la casa se educa y en la escuela se instruye. Exactamente, ¿verdad? Porque muchas veces hay una transposición de estos elementos. Exacto. Y así la maestra es ninguneada, es abofeteada, porque, no, mi nene no. ¿Y? Pero Jorge, tanto es así que nosotros tenemos trato continuo con profesores, ¿verdad? Con maestras, y nos dicen, los padres pretenden que nosotros hagamos lo que no se hace en la casa, ¿verdad? Por ejemplo, transmitir valores. Eso es una tarea de la casa, no es una tarea propiamente del liceo. O es una tarea que en el liceo puede complementarse, pero no es la prioridad cuando yo enseño química o matemática o historia. Porque yo lo que tengo que enseñar, nos decía un profesor, ¿no? Yo lo que tengo que enseñar es historia, ¿no? Y el tema valores, el tema respeto, el tema solidaridad, el tema compañerismo, el tema responsabilidad, el tema puntualidad, no es un tema nuestro. Muchas veces los padres, cuando hablan con nosotros, nos dicen que, decía un profesor, nosotros tenemos que estimularlos para que estudien. Pero no es una tarea del docente, es una tarea del padre y es una tarea de la casa. Lo que pasa es que habitualmente los padres están en otro mundo, en otro canal, preocupados con otras cosas. Y esas otras cosas los distraen de su labor esencial, que es la educación de sus hijos. Esa es la educación, esa es la tarea esencial de un padre. Esta tarea es irrenunciable, ¿no? Por más de que muchos padres renuncien, ¿no?, sin decirlo, a este error, ¿no? Ahora, si se me permite, el contexto social en el que nos estamos moviendo es lo que está llevando a todos estos deterioros. Porque usted muy bien decía la problemática que hay de la pérdida, muchas veces, de límites en cuanto a lo que son las relaciones, y ahí tenemos las agresiones que han recibido docentes, tanto de primaria como de secundaria. Entonces uno dice, ¿dónde estamos ubicados? Pero por otro lado, hace pocos días venimos escuchando a un muy importante actor uruguayo
que está muy enojado y creo Roberto que tiene... Jones acaba de renunciar a actuar por el tema de la irrespetuosidad de los celulares en las obras. Exacto, pero si uno se pone a pensar en esto, claro, uno puede decir, no, a mí no me gusta el teatro, o yo no entiendo, o lo que sea. Es simplemente una persona, como el actor Roberto Jones, que lo que está haciendo es implementando un trabajo o una vocación a hacer eso, y lo que hace ese teléfono celular, hay que pensar, porque uno puede decir, bueno, pero yo tengo derecho. Y lo que se está transponiendo acá es que no entendemos algo que siempre fue básico en la sociedad uruguaya. Mis derechos empiezan y terminan donde empiezan los derechos de los otros. Ahora, Julio, permitime esta introducción, quizás Jorge no haya escuchado la carta que manda a los medios de comunicación la persona que se le escaparon 2 llamadas telefónicas. No, pero fue por un accidente posterior. Eso fue cuando lo hacía la Alianza Uruguay-Estados Unidos. La renuncia se provoca el otro día en el Carrasco Lawn Tennis. Sí. No, pero ahí no hubo disculpa, no hubo nada. Al contrario, hubo enfrentamiento. No, yo sentí esa carta precisamente la semana pasada, de que el hombre, que le gusta mucho, y yo a Roberto John lo quiero mucho, hemos hecho algunas cosas juntas, que nunca salieron, pero que la hemos hecho, él me enseñó mucho hace ya muchos años, y yo le tengo un gran respeto. Pero creo que capaz se le fue la mano a Roberto en el hecho que un oyente, yo ahora tengo apagado el teléfono, se había comprado un teléfono nuevo. ¿Y qué pasó? Lo puso en silencio, pero tenía una alarma, y le sonó 2 veces, y parece que Roberto se disgustó mucho y lo estuvo retando como 3 minutos. Y entonces el hombre mandaba, dice, yo no lo hice. Él tiene razón, pero no lo hice queriendo. Y ahí dice, pero también dice, yo no tengo derecho a que el actor John me esté retando por 3 minutos como lo hizo. Pero el martes, yo lo tengo a Roberto Jones de amigo en Facebook. No. Tiene toda la razón del salió mundo, él haciendo una aclaración pública, pidiendo disculpas a la persona porque, bueno, de repente su manera de expresarse no había sido la más correcta, pero que él consideraba que se había equivocado, había estado mal, pero que el respeto tenía que ser en la sociedad de ambos lados, cosa que es muy cierta. Nosotros hemos ido al teatro y pasa lo mismo. Aparte, Uno antes de comenzar una función te dicen 3 veces. Apague el celular, si quiere comer un caramelo ahora, cómelo ahora. Bueno, es para mongólico la explicación. Nosotros que vamos habitualmente al teatro, eso pasa hoy, no digo habitualmente, pero pasa con relativa frecuencia, ¿verdad? Y eso, pero sobre todo lo que hay que tomar en cuenta es que todo desconcentra a los actores, ¿verdad? Bueno, el otro día en el Carrasco Lawn Tennis perdió la letra. Claro. Ahí fue la bronca de él. Claro, pero lo interesante, y me parece que está bueno en esta mesa ponerlo conjuntamente con nuestra audiencia, es la temática que hace que hay determinadas situaciones que se van distorsionando y que llevan a acontecimientos que después que suceden queremos dar marcha atrás. Y es lo mismo que pasa con la vida hoy, doctor, usted preguntaba a qué edad los padres tenían que ir supuestamente a una escuela para padres. Y nosotros decíamos lo antes que se pueda. ¿Por qué? Por lo que veíamos, el adolescente que tenemos tiene mucho del niño que era. Entonces, porque está nuestra forma de criar, está nuestra forma de educar. Incluso se insiste que la etapa que más marca a un niño es entre su nacimiento y los 6 años. Exacto. Claro, porque además también lo que en la escuela para padres en un inicio nosotros referimos es a mostrarle justamente que en la infancia, en realidad nosotros, en esta sociedad, nosotros tenemos 2 etapas de la infancia, como usted muy bien dice. Una es desde lo primero, 1 año o antes, hasta los 6, una primera infancia se llama desde el punto de vista técnico, y después hay una segunda infancia donde acontecen muchas cosas desde lo afectivo, desde lo psicológico y desde lo intelectual en ese individuo que está creciendo. Acontecen cosas muy interesantes. Todos sabemos que, y se dice, en esa primera infancia el niño y el mundo es todo uno, que hay gente que no lo logra entender, pero es como que el niño no puede separar
y cuando habla inclusive se manifiesta en un entorno. Llega un momento a partir de esa etapa, no debemos olvidarnos que en el Uruguay es la etapa en donde empieza la educación primaria. Básicamente, hoy asistimos a un inicio mucho más anterior, a los 3 años y demás, pero que son distintas. Una cosa es entrar a preescolares, es decir, el mundo de preescolares, desde el punto de vista pedagógico, didáctico, tiene unas características que el mundo de la primaria, cuando uno empieza primer año. Quizás para nosotros, los más veteranos en esta mesa, doctor, lo comparto con usted, porque los otros se van a creer muy jóvenes y se van a ofender si los incluimos en esto, pero nosotros éramos de la época de jardinera, primero, segundo. Y por eso era muy traumático además para nosotros. Pero, porque el día que llegamos a jardinera nos damos cuenta que no éramos el ombligo del mundo. Teníamos 30 más alrededor. Exactamente. Y ese pasaje y ese ingreso a esa primaria tiene otra característica que también los padres generalmente nos olvidamos. Cuando uno está antes de preescolares o antes de ir a la escuela, esa etapa anterior entre 1 año y 3 ahora, o quizás quienes no empiecen primaria tan temprano, un poco después, el mundo es bastante libre, el día es libre, pero hay un momento en de buenas a primera me empiezan a marcar, porque tengo que comer a tal hora, porque tengo que ir para la escuela, o me levanto de mañana a las 8 y me tengo que arreglar porque tengo que ir para la escuela. Tener que hacer una fila, sentarse en el mismo banco, Exacto. traer un deber, no sé. Eso trae aparejado cambios muy importantes en lo afectivo, en lo psicológico, en lo intelectual de ese individuo, de ese nuevo individuo que está creciendo. Pasamos por ese cambio en esa primera infancia, luego tenemos la segunda etapa, cuando ya entramos en un tercero o cuarto de primaria, también lo externo empieza a cambiar, las exigencias empiezan a cambiar a partir de que ya se está en un nivel de madurez en donde se puede empezar, y luego llegamos a 6º año de escuela, y esto sí lo decimos muy seguido y somos muy pesados. Nosotros terminamos en diciembre 6º año de escuela, y ¿saben qué? 3 meses después nos encontramos en primer año de liceo, y los comentarios y lo que dicen muchas veces los padres es, bueno, fulanito, ahora sí, ahora empieza lo importante, ahora ya sos grande. Entonces, son todos mensajes altamente contradictorios para este joven, porque además pasa de tener una maestra, o 1 o 2, según el colegio que sea, la escuela que sea y cómo sea un poco el régimen, y 3 meses después se encuentra con 12 personas distintas. Y sin atención personalizada como la maestra. Distinta edad, distinta formación en cuanto a en qué momento de la vida de ese docente. Entonces tenemos, creo que todos acá tenemos la experiencia y nuestra audiencia también lo puede compartir, de que nos encontramos con gente muy distinta, que visualiza la forma de transmitirme los conocimientos desde perspectivas muy distintas. Tenemos el docente permisivo, y acá no estamos abriendo juicio de valores, que quede claro que estamos simplemente enunciando. El docente permisivo y el docente que pone más límites. Este mismo sujeto, que puedo ser yo, cualquiera de nosotros en aquel momento, tiene que ajustarse a esas nuevas realidades. Entonces, el continente afectivo, intelectual y demás que ese individuo está viviendo, porque hoy hablamos de los padres, qué tipo de padres, qué tipo de abuelos y demás, se encuentra con toda esta realidad que también la va a tener que vivir. ¿Por qué? Porque no se olviden que después, cuando llega el carné o el boletín, como se le llama ahora, de notas, ahí empieza la verdad. ¿Pero cómo? ¿Y esto? ¿Y por qué acá? Cuando la explicación en el desarrollo fue otra. Entonces, eso es un principio de realidad. ¿Los preparamos para ese principio de realidad? Muchas veces no. Y para un liceo donde los 12 profesores poco saben de la vida de ese adolescente, ¿verdad? Donde el profesor da su clase de 40 minutos, ¿no? 2 veces por semana, 3 veces por semana, y prácticamente conoce el nombre y muy poca cosa más de ese jovencito. Y ese jovencito que venía siendo escuchado por la maestra o por las 2 maestras, pasa a ser un número prácticamente, ¿verdad?
ya no tiene vinculación directa con el docente. A quien ve, ¿no? Pero lo ve dar su clase, entrar y salir, y afuera muy poco contacto, porque también el docente de hoy, fuera del aula, tiene muy poco contacto con los adolescentes. Es que tiene mucho trabajo, Carlos, porque un docente Corre más de o un menos liceo a otro. para vivir más o menos dignamente bien, tiene que salir de esa clase, irse corriendo a tomarse un ómnibus, irse para otro liceo porque en una media hora está dando o la misma Es clase u otra el materia. mismo multiempleo que se le critica al médico. El nombre de profesor taxi es por eso, Abel. Es por esa situación que es muy real. Ahora, introducimos otra perlita a todo esto, que estábamos hablando, que Carlos recién refería sobre la relación. No nos olvidemos que, como decíamos hoy, la adolescencia es un cambio, nuestro cuerpo cambia mucho, pasa a tener ya dimensiones distintas que nos generan, desde el punto de vista psicológico, grandes cambios, grandes inestabilidades. Entonces, fíjense Y grandes secretos, ¿verdad? Porque nos descubrimos por primera vez. Exacto, ¿verdad? Estamos descubriéndonos a nosotros mismos. Y es claro donde aparecen los amores, ¿verdad? Internos, que todo pasa por la cabeza, ¿no? Pero donde seguramente no hay contacto con esa chica o ese chico. Pero vaya si es un mundo en el cual uno está todo el día soñando con esa otra persona. Bueno, donde los profesores dicen, bueno, está soñando, está en babia, como decíamos anteriormente, ¿verdad? Los padres también identifican esto. Y claro, ese mundo, ¿no? Donde antes los padres eran todo para ese niño, ahora ese amorcito oculto pasa a ser todo, ¿no? Yo me quedé pensando en algo que dijo Mónica, que dice, sí, porque nos pusieron, estuvimos leyendo, no nos van a enseñar a ser padres. Y me quedé pensando en algo que lo hablábamos mucho cuando la droga y el alcohol, sobre todo. ¿No será porque muchos padres piensan, a mí esto no me va a pasar y yo voy a ser un padre perfecto y no voy a tener problemas con mi hijo? Yo lo manejo. Esta yo la piloteo, como dicen vulgarmente, ¿no? Mi hijo, pero ¿y si lo crié yo? ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo me va a pasar esto si yo sé lo que crié? Tú sabes lo que criaste hasta los 11, 12 años, pero ya ahí cuando cambia un montón de cosas en su vida y pasa de una etapa a otra, cuando salió de sexto de escuela, que marcó un mojón en su vida. Yo siempre digo, nunca te pierdas la fiesta de sexto año de tu hijo de escuela, porque es un mojón muy importante para él. Tenés que estar ahí, acompañarlo. Ese mojón, ya el nene que yo crié, ahora está viendo otro mundo. Eso, entra al mundo. Exacto. Ya no es que mira la tele, que ve, por ejemplo, Violeta que baila, si es una nena que salta, o el varón que ve, yo qué sé, no sé, ven 10. No. Ahora, elige sus programas, necesita su intimidad, necesita su espacio. Aparece lo que me gusta y lo que no. Mi ropa, mis amigos, si voy o no voy contigo, porque antes me llevabas. Ahora, y yo no quiero acompañarte. Y no me obligues porque me haces pasar mal. Decía una madre con un hijo de 16 años, ¿no? Yo no puedo salir con mi hijo porque conmigo siente vergüenza. Esa es la realidad, ¿verdad? Los padres, las madres con hijos adolescentes, en realidad, pocos lugares de salida, porque en definitiva, y los hijos tienen otros vínculos. Ahora, pero está bueno que los padres ni siquiera sepan a dónde van los hijos, claro, ni a qué hora vuelvan, ni cómo proceden, porque eso también es parte de esa libertad para no tener límites. Pero ahí pasa mucho, ¿no? Claro, y con el celular, con el celular, mi amor, ¿dónde estás? Está en el medio de la calle. Acá estoy, estaba durmiendo, mamá, estoy en lo de fulanito, nos despertaste. Está en el medio de la calle, a veces con una botellita en la mano, porque lo vemos nosotros los sábados, cuando venimos a la radio, que nos vamos muy tarde, y a veces decimos, ¿los padres saben esta gurisa o este gurí dónde está, qué está haciendo a esta hora? Gurises, hablo adolescentes, 13, 14, 15 años. Entonces, hoy, sí, yo lo tengo controlado con el celular. Mentira. Te puede decir cualquiera que vos te la crees, porque
Y porque el celular es el celular. Nosotros... O sea, lo que ocurre, que también lo sabemos muy bien, ¿no? Muchos padres otorgan estas libertades anticipadas. ¿Pero por qué? Por la insistencia de los hijos. Los hijos terminan, ¿no?, a través de la protesta permanente, la demanda todo el tiempo, terminan ganándole a los padres. Por cansancio. Por cansancio. Y porque los padres, cansados, agotados del trabajo, ¿no?, de las múltiples actividades que tienen, porque hoy los padres tienen múltiples actividades, bueno, terminan diciendo que sí. ¿Y qué es lo que hemos visto muy habitualmente? 14, 15, 16 años, por ejemplo, van a bailes de adultos, ¿verdad? Ingresan a bailes de adultos. ¿Y cómo hacen para entrar a bailes de adultos? Y bueno, se la rebuscan. Se la rebuscan, ¿verdad? Llegan a casa y no sabemos a qué hora, porque como tienen la llave, nosotros no nos tenemos que Ahora, levantar a abrir. si será real esto, ¿no? Yo el otro día miraba, lo comenté al aire, una película precisamente era norteamericana, pero de la vida real, El padre un muy buen trabajo, la madre también, el hermano, una familia típica, americana, uruguaya, lo que sea. Entonces la chica de 13 años comienza, el padre se dio cuenta que ella andaba mucho con la computadora y empezó a comunicarse con X persona, ¿verdad? Y la X persona le decía cosas tan lindas, que era una reina, que era esto, que era lo otro. Y esa X persona me empezó a mandar fotos, que en definitiva primero tenía 19 años y era jugador de básquetbol o de fútbol americano. Y ella era muy bonita, una rubiecita muy bonita. Y él la fue conquistando de una forma que un día le invita a tomar un café. Los padres habían ido de fin de semana porque el hijo entraba en la universidad. Entonces ese fin de semana quedó con una tía y se fue a encontrar en un tipo McDonald's. Y el tipo tenía 30 años, 30 y pico. Y ella dice, pero vos no sos, que me desilusionaste. Y le hablaba tan bien, pero en forma tan dulce. Pero para ser más bien cortito, el tipo la lleva a un motel, la firma, la viola. El padre se quedó como loco. La policía buscaba por todas las... En definitiva, la película terminó bien. La chica casi también toma una determinación trágica porque el padre no la comprendía, el padre no le pegó, pero... y la madre estaban como locas porque hizo eso. Y cuando termina la película, que fue real, el tipo nunca lo descubrieron, la policía nunca llegó a él, porque cuando termina la película muestra al hombre, al mismo hombre que violó a esa chica, con su esposa y sus dos hijos pequeños. Era un hombre de familia, pero que era un acosador. Pero ahí volvemos a lo que yo les planteaba hoy, el mundo de la virtualidad. Está bien que el chico tenga el celular, porque se tiene, está bien que tenga la computadora, porque se tiene, pero puede ser un uso ilimitado, controlado. ¿No hay un límite para eso? No, controlado. Hoy no hay un límite, ¿no? Vamos a decir las cosas tal cual son. Hay estudios que marcan que estos jovencitos a los 12, 13, 14 años hacen un uso de unas 3 horas diarias, ¿no?, del celular a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, ¿verdad?, y mensajes de texto, ¿no? Pero refiriéndose a lo que decía Abel, hoy existen muchos amigos virtuales para estos jóvenes. Ese es el tema. Para estos adolescentes, ¿verdad? Donde van entrando en confianza, donde tienen muchas horas de comunicación. Y donde tú contás la historia que quieras. Y uno cuenta lo que quiere, ¿verdad? ¿No? Y en general, estos jovencitos de 12, 13, 14 años eligen personas más grandes que ellos. Y acá está el enorme riesgo, ¿verdad? Porque en el caso de estos modelos de edades superiores, que para estos jóvenes son modelos porque escriben bien, porque ponen lindas fotos, ¿no? Porque les escuchan. Porque los escuchan en lo que está pasando por su vida, ¿verdad? Son continentes. Esta relación después, en algún momento, se concreta de virtual, pasa a real. Y acá es el enorme riesgo. Acá es el enorme riesgo para estos jovencitos, ¿verdad? Porque están seducidos por esta figura de joven mayor. Nosotros, en nuestra página de Facebook yo puse
es un material de YouTube, un estudio que se hizo donde un muchacho dice, bueno, aquí ves lo que le puede pasar a tu hija, atención padre. Entonces ese muchacho, un hombre, empieza a entrar a los Facebook, se crea un perfil falso, se cita, habla con los padres, le dice a los padres, bueno, tú vení, tú vas a ver tu hija, vas a ver cómo tu hija confía en desconocidos. Entonces los padres van al lugar de la cita, siempre son plazas, lugares públicos, ¿verdad? Y él aparece, la cara de la chiquilina, entonces dice, no, pero tú no sos. Y ahí los padres aparecen y le dicen, pero fulanita, ¿ves que te decimos por qué no tenés que hacerlo? Digo, él lo hace con la mejor intención para mostrarle a los padres por qué hay que controlar y cómo sus hijos caen. Pero no todo el mundo lo hace con la mejor intención. No por eso hoy habla. la pedofilia está lamentablemente Exacto. tan arriba y el abuso Pero de no, menores Porque además está hay dando- todo un arte de la seducción Todo. a través de la palabra. Pero los padres no hablan de esto con sus hijos, ¿verdad? No los alertan de que, así como las redes sociales tienen aspectos muy positivos, porque uno puede tener más de 1000 amigos o miles de amigos, Sí, puede ser ¿verdad? como Roberto Carlos hasta cierto Ahora, punto. ahí los hijos son receptivos. Dicen, no, papá, mirá que es una persona macanuda. Claro, no ¿qué me sabés? ¿Qué vas digas. a decir a mí? Pero lo que tenemos que hacer no es como habitualmente uno observa, que los padres miran para el costado. Lo que tenemos que hacer es saber quiénes son las amistades de nuestros hijos, quiénes son aquellos que frecuentemente tienen más contacto con ellos, y el tema es hablarlo, ¿verdad? Anunciarle que esto puede, así como tiene cosas positivas, también tiene riesgos. No, con esto no estamos diciendo que el padre deba convertirse en un amigo de Facebook o de Twitter para entrar a todo... O investigarle la computadora. O investigarle la computadora. No estamos diciendo esto, pero sí hablarle de los riesgos. Porque también hay otro tipo de riesgo, como es, por ejemplo, el ciberacoso. Bastante más frecuente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y acá estamos hablando que un porcentaje de un 20% de los jóvenes sufren, experimentan lo que es acoso a través de las redes sociales. Y esto es bien importante. No es un dato menor. No es un dato menor. 2 de la mañana, 32 minutos. Qué barbaridad, Estamos en CX12, Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, en pleno divagio de Musicalísimo, con la gente de AITEN, Escuela para Padres, que está ¿dónde? Río Branco 1548, casi Paysandú. Y si uno quiere conectarse telefónicamente, Tiene que llamar al 092-659-490. Todos los jueves, 7:30 de la tarde, ¿no? Los jueves de 19:30 a 21 horas. Perfecto. Muy bien. Les hago una pregunta y después, como nos queda media hora y después los últimos 10 minutos tengo que hacerle 3 preguntas. hoy hice una pregunta trío. Hoy una pregunta Son trío. 3 preguntas para 3. Es decir, yo les hago la pregunta, no sé si Jorge quiere, y quiero que ustedes se explayen después los 3 sobre la escuela de padres. La escuela de padres, por ejemplo, que ahora también van adolescentes y van con sus padres, ¿le explican a los padres y a los chicos, por ejemplo, sobre su sexualidad, que estos no hablan por ahí lo hablan con mamá, pero con papá ni en cuente? Sí, por supuesto que está previsto en la charla número 6, está previsto específicamente hablar de sexualidad. Pero ¿por qué los padres no hablan de sexo con sus hijos, verdad? Porque los padres tienen miedo de hablar de este tema. Probablemente de otros temas sea más fácil hablar, pero de sexo... ¿Pero por qué? Porque ahora se muestra mucha cosa. Antes no. Antes todo era muy pacato, no se veía nada, todo estaba cubierto. Bueno, se Ahora puede es más explicar. explícito todo. Pero ahora que es más explícito, ¿por qué hay tanta dificultad? Porque una cosa es lo que se vea, que sí se ve, ¿verdad? Hasta en los anuncios publicitarios se ve mucho sexo, ¿no? Pero otra cosa es hablarlo en la relación padre-hijo. Es muy distinto. Este tema Pero- los padres nos pone muy incómodos. ¿Pero por qué? ¿Por qué que está bárbaro esto que introduce Carlos? Porque es la sexualidad de mi hija o de mi hijo. Y la fantasía juega mucho, y a pesar de que todo, como usted dice, doctor, es muy explícito, está todo ahí, se ve en la televisión, en cualquier medio uno encuentra manifestaciones de sexo, el tema sigue siendo
un problema para manejarlo. Y no sigue siendo discriminatorio porque el que el varón haya lucido sus habilidades, al padre lo complace. ¿Enterarse que la nena ya no es la nena, le gusta? No, claro que no, Jorge, pero te voy a decir el punto más complicado, más intrigante de todo, ¿no? Estos adolescentes, cuando el padre empieza a hablar de sexo, también interrogan al padre sobre la vida sexual de él. Y esto termina por complejizar el tema, ¿no? Acá el tema se terminó por complicar, ¿no? Acá el padre lo que quiere es salir rajando, ¿verdad? Pasa con los padres y con las madres. Y los adolescentes, que son muy críticos, lo dicen muy claramente, ¿no? Ellos también quieren saber la vida sexual del padre cómo fue, la vida sexual de la madre cómo fue. Y ningún padre se expone a esto, o muy pocos padres se exponen a esto. Entonces el tema, lo mejor es tenerlo bajo el mantel, saber que el tema está, pero no tocarlo. Pero aparte, hoy incide otra cosa también, que no lo tocamos y me parece que es un tema no menor, las familias ensambladas. ¿Qué es eso? Las familias ensambladas que están tan de moda, por ejemplo, se separa un matrimonio, ¿no? Que con hijos, a su vez, la madre forma otra familia, el padre forma otra familia, muchas veces la pareja de la madre y la pareja del padre también tienen hijos, a su vez la mamá queda embarazada, entonces son los tuyos, los míos y los nuestros, la familia ensamblada. Yo tenía 2 hijos cuando me divorcié del padre, resulta que ahora tengo mis 2 hijos, más los 3 de él, más uno que viene en camino, más... y termino teniendo 6, 7 hijos. Entonces, para ese padre, porque muchas veces el papá biológico está con su familia, no puede, no tiene tiempo, el trabajo, la mamá le reclama al papá y el papá le dice, no, pero si estás vos y tenés tu compañero, tu pareja, tu esposo, que también como es padre lo puede encarar. Entonces, digo, es difícil, porque es alguien que aunque convive con mi hijo, que tiene deberes y obligaciones con mi hijo, no es el padre de mi hijo, o la madre de mi hija, o la madre de mi hijo. Entonces digo, hoy estamos viviendo el tema de las familias ensambladas. Pero hay un cierto uso también, porque yo he tenido un matrimonio que yo lo quería mucho, se separó, cada uno hizo su nueva pareja, y un día la madre me dice desconsolada, yo no sé lo que... Le digo, mira, tú no te preocupes, porque tus hijos son tan especuladores que nunca se van a ir del lado tuyo, porque saben que tú sos la mamá protectora, pero no van a dejar al papá porque saben que el papá es el banco. Y un día viene el varón y me dice, che, la verdad que, voy a decirlo contextualmente, la mina de mi padre es bárbara, porque el otro día mi padre no me quería dar y me tiró unos pesos. Y el otro dice, bueno, y la verdad que el marido de mi madre también es bárbaro, le pude pelar el auto el otro día y salí con unas amigas. Entonces se empieza a entremezclar la relación de interés también. También. Sí, a tal punto, ¿verdad? Que ¿qué es lo que hace que los adolescentes en Uruguay, ¿no? Es una etapa que transcurre hasta los 29 años, decimos, ¿verdad? ¿Por qué? No maduro. No maduro, ¿no? Es decir, mientras que en otros países, fundamentalmente en el mundo desarrollado, se es adulto a los 21, acá a los 30 recién empezamos la vida adulta, ¿no? ¿Pero por qué esto? Porque también el condicionamiento económico es lo que hace que permanezcamos al lado de nuestros padres y hace que seamos dependientes de ellos. Entonces dependemos económicamente y también emocionalmente, en los dos aspectos, ¿no? Y como en este país, y probablemente en muchos otros, no así en el mundo desarrollado, ¿no? Donde es bien claro que la prioridad es que el hijo sea autoválido. Tempranamente tiene que despegarse y ser autoválido. En Estados Unidos, a los 18 años... La aspiración es irse a vivir solo y va a abastecerse. La aspiración es vivir solo y si estudia, más. Y probablemente estudie en un estado distinto al lugar donde residen sus padres, ¿no? Pero en Uruguay, cuanto más tiempo podamos permanecer junto a ellos, es como que estamos protegidos, ¿no? Entonces, no generamos hijos autoválidos, independientes. Lo que generamos son sujetos que están siempre cobijados y nunca
dispuestos a patear el nido, Afrontar. a afrontar la vida, ¿verdad? Entonces, tardíamente es cuando empezamos la vida adulta, nosotros, ¿no? Otra cosita, que esta es para Julio. Los famosos hogares monoparentales, tan de moda. Mujer jefe de familia, madre a cargo de familia, madre a cargo de sus hijos, que no existe una figura femenina, masculina, que soy madre y padre. Sí, en esos casos lo que hemos comprobado y lo que nos ha tocado vivir son las variabilidades que existen en esas situaciones. Porque hay un fenómeno muy interesante, que es que las figuras parentales, tanto figura materna como figura paterna, para mucha gente son muy importantes, aunque no exista la figura. Y muchas veces se idealizan esas figuras, y muchas veces se proyectan esa necesidad de esas figuras en otras personas que estén cerca del ámbito, y eso también complejiza mucho la situación. Ahora, debemos reconocer muchas veces el enorme desafío que implica para una mujer, a veces joven, porque además uno tiene que imaginarse, que esto lo hablamos muchas veces con grupos de amigos, uno cuando se casa, cuando los 20, 25, 28 años, ¿se casa para divorciarse? En la mayoría de la gente con la que he hablado, lo que me contesta es: no, Julio, claro que no. Sin embargo, acontece el hecho. Pero además mucha gente se casa y dice, y si nos va mal nos divorciamos. Sí. Claro, pero Jorge, nosotros escuchamos comentarios como que se habrá cambiado, ¿no? El amor no es para toda la vida, ¿verdad? Y estamos hablando de parejas jóvenes. ¿Se habrá cambiado esto? Bueno, acá un gran comunicador, ex compañero nuestro, dijo textualmente: me divorcié después de 22 años porque el amor tiene fecha de vencimiento. En un divague lo dijo precisamente. Sí. Claro. Y muchos de los jóvenes, y allí el cambio de mentalidad, y ahí muchas veces la discrepancia entre padres e hijos, es que estos jóvenes, muchos de ellos hoy, piensan que el amor no es para toda la vida, que el amor dura un tiempo. Y esto es difícil aceptarlo para un padre, ¿verdad? Y son modelos que nosotros los adultos transmitimos desde etapas muy tempranas, porque acá no estamos hablando culpabilizando al adolescente ogro terrible que pasa. No. Son las imágenes que nosotros adultos vamos desarrollando y vamos imprimiendo en nuestros hijos con el acontecer de todos los días. Porque si vamos a hablar de este tema de las parejas monoparentales, que existen creo que en su mayoría de índole femenina, pero también la existe masculina por parte del padre, pero también tenemos, en lo que hablábamos hoy, en las familias armadas o segundas náuseas, con los tuyos, los míos y los nuestros, como decía Mónica, pero el tema es cómo rivalizamos y qué rol juegan o hacemos jugar a los hijos en esas situaciones. Nos pasa en Aitén, es otro de los temas que por suerte surgen de nuestros participantes, de nuestros padres y madres, que vienen y nos dicen: sí, porque yo el problema que tengo con mi marido es que no se hace cargo del sustento, y muchas veces esos temas son discutidos delante de los chiquilines, delante de los hijos. Pero, Julio, los padres somos los que transmitimos que el amor no dura para toda la vida. Lo transmitimos con hechos, no con palabras, con hechos. Nuestro discurso puede ir en el camino de que, bueno, uno se casa para toda la vida, pero en la práctica, en la realidad cotidiana, aunque los padres vivan juntos, ese adolescente está percibiendo que el amor en esa pareja murió, terminó. O sea, es un vínculo social. Es un vínculo social, ¿verdad? Exacto. Muchas veces nos llaman madres, ¿no?, para inscribirse para los talleres. Entonces le digo, bueno, ¿vas tú sola, el papá? No, estamos separados, no se hace cargo, no le puedo hablar. No, pero espera. Y empiezan. Y es una catarsis que hacen. Entonces le digo, bueno, yo te voy a pedir algo. Tú sos la mamá y vas a ir a los talleres. El papá tiene el mismo derecho. Tú llámalo y pregúntale si él quiere ir. Dale la chance. Si te dice que sí, bien. Si te dice que no, tú lo intentaste, porque no es para que te acompañe a ti. Es por el hijo que tienen en común. Claro. No es por ustedes, es por un hijo
Que muchas veces queda en el medio y es un objeto Son de rehenes. discusión. Son rehenes. Exacto. Pero si vamos antes de julio, si vamos a la realidad hoy, si es la realidad, ustedes ven que hoy ya la gente prácticamente no se casa, No. los chicos, o sea que viven en pareja. Y ese vivir en pareja son 3 o 4 años, según el último porcentaje que hay. En la mayoría, 3, 4 años. Y en esos 3, 4 años puede quedar un chiquito, una chiquita, un hijo, y ya, si pasás los 7 años, o Gardel, Lepera y todo el grupo. Pero, mira, vamos a compararlo con otra cosa, ¿no? A mí me decía una madre, mi hijo no tiene interés de ser profesional. Tiene todo para estudiar, pero no tiene interés de ser profesional. ¿Ah? Y yo le decía, mira, seguramente vos y tu marido, que son los dos profesionales, llegan a la casa todos los días y hablan, ¿no?, que es horrible ser médico, que es horrible ser contador, ¿verdad? Están todo el tiempo seguramente dando manija en contra. Probablemente esto juegue en la vida de tu hijo. ¿Ah? ¿Para qué voy a hacer esta tortura? ¿Para qué voy a repetir la historia de mi madre y de mi padre, que son dos tipos absolutamente desgraciados, porque no son unos profesionales sufrientes todos los días? Bueno, lo mismo pasa con el tema del amor, ¿no? Para hablar de sexo y amor, bueno, es bastante complicado, porque no tenemos muchas veces credenciales que nos avalen lo que vamos a decir. Y esto sí que se lo vamos frente a un hijo, ¿no? Porque seguramente nuestra experiencia, no sexual, nuestra experiencia de amor, esté plagada de fracasos. Y entonces, si nosotros, como padres, que siempre procuramos transmitir la imagen de hombres perfectos, de tipos intachables, de tipos que no tienen ninguna debilidad, cuando nos enfrentamos al cuestionamiento de los hijos, ¿no?, allí hacemos agua por todos lados. Ahora, ¿ustedes piensan que la sexualidad del uruguayo es buena o que simplemente en este momento, como se agregó el grifo sexo libre, pero de ahí a tener buen sexo? Es otra cosa, ¿verdad? Lo que sí sabemos, lo que sí tenemos bien presente es que el uruguayo tiene sexo. No sabemos si esto está unido al amor o no, ¿verdad? Habitualmente tendemos a suponer que sexo y amor son dos cosas muy distintas para muchos uruguayos, ¿no? Y esto también sí. Mira, Jorge, nosotros nos lo decía una profesora de biología, ¿no? Yo enseño la parte biológica del sexo, ¿no? Pero de amor no hablo. En mis clases no hablo de amor. ¿Por qué? Porque seguramente yo tenga criterios muy distintos a los de mis alumnos, ¿no? Porque yo veo que a mis alumnas les gusta un chico y ya tienen relaciones con él. Ahí está. Yo una vez dije acá, y me cuestionaron el término, pero lo vuelvo a repetir. Una cosa es calentura y otra cosa es amor. Hoy los chicos están locamente enamorados, mientras les dura el calor. Exactamente. Cuando se termina el calor, se terminó la pareja. Se terminó la pareja, ¿verdad? Porque le hemos inculcado a los hijos, ¿no?, sexo, pero no amor responsable, ¿verdad? Y porque muchas veces también hemos distorsionado, hemos separado, disociado lo que es el sexo con el sentimiento. Son dos cosas que deben estar unidas y habitualmente no están unidas, más en este mundo contemporáneo, ¿no? Y yo exitista, consumista, de imágenes referenciales, de imagen que tienen que ser perfectas. Los varones tienen que ser unos machos de aquellos, y las muchachas tienen que ser algo de aquel viejo que salía en el diario, Las Mujeres de Divito, que era cuando, ¿no? Y ahí estamos nuevamente, Jorge, diciendo somos un poco grandes. La edad nuestra frente a esta juventud de Abel, de Carlos y de Mónica, ¿no? Pero la realidad es que pasamos por ahí y después tenemos las consecuencias. Y las consecuencias de este mundo en donde todo vale y que las parejas son parejas en base a calenturas, como usted muy bien dice, Jorge, evidentemente que lo que está pasando es que ese mundo que vamos transmitiendo es lo que se va deformando. Y esa es la consecuencia que tenemos, porque no hay que creer que esto es un designio divino ni nada por el estilo. Esto es la consecuencia de una sociedad que viene funcionando de determinada manera.
más allá de los acontecimientos que cada uno quiera introducirle de aspectos políticos, ideológicos, morales o lo que sea. La realidad es que el ser humano en la Tierra siempre tuvo un desarrollo a partir de sus necesidades y de la consecución, de la satisfacción de sus necesidades. Lo que pasa es que muchas veces extralimitamos las necesidades y buscamos permanentemente cómo satisfacerlas. Pero, Julio, no importa a costa de qué. Pero Julio, hoy, así como rige para los celulares y para los electrodomésticos el usa y tire, también existe para las personas. Sí, parece descartable. ¿No? También la gente es descartable. Y esto es algo que uno lo ve permanentemente. Por eso cuando investiga la cantidad de relaciones personales, íntimas, que jovencitos de 15, 16 años han mantenido, son múltiples, pero están basadas en algo circunstancial. Pasatista, ¿verdad? Aquí y ahora. Es la gratificación. Señores, son las 2 de la mañana y 50 minutos. Esto está jugosísimo, pero es el momento de que Abel, hoy son 3 preguntas para cada uno, que van al final de cada programa. Son 3, así que no vamos a poder seguir. Estas preguntas las va a contestar el padre Fabián Rovere hoy, pasadas las 4:30 de la tarde, en Conversando con el Cura. Y ahora Abel empieza el interrogatorio por la dama. Claro, como esto es el radio de la Iglesia Católica, se lo hacemos a todos los invitados, ¿no? Son 3, cortitas y al pie. Y después una que le contesta el cura, ¿no? ¿Sos católica, Mónica? Sí. ¿Sos católica? Soy católica. ¿Crees en Dios? Creo en ¿Y Dios. qué crees que pase después de que Mónica algún día no esté en vida? ¿Qué crees que hay después de...? Y creo que hay otra vida donde me voy a reencontrar con todos mis afectos, con todos mis amores. O sea, que crees que hay otra vida. Que por supuesto que Espiritual. hay otra vida. Espiritual, totalmente espiritual. Perfecto. ¿Qué pregunta le harías al padre Fabián Rovere, que está escuchando ahora, o a la Iglesia Católica? ¿Qué pregunta le haría? Padre, ¿por qué no tratamos de acercarnos cada vez más a los chicos, cada vez más chiquitos? Ahí estamos apuntando a trabajar con los jóvenes y está trabajando muy bien la Iglesia Católica con los jóvenes. Lo hemos visto en la Rambla con actividades que están haciendo. Pero me parece que hay que apuntar ya desde los niños que están en educación inicial. No se está apuntando salvo en la familia o salvo que el niño vaya a un colegio católico. Si no, no estamos apuntando bien a la educación inicial. Carlos, la misma pregunta, ¿sos católico? No soy católico, pero tengo un hijo de 25 años que es católico, que concurre habitualmente a misa y yo estoy muy orgulloso de que él sea católico. ¿Y cómo te definís? ¿Sos ateo, agnóstico, cristiano? No, que digo, creo en Dios, ¿verdad? Tengo una formación, siempre fui a colegio salesiano, hice todos los años de escuela y liceo en colegio salesiano, después fui abandonando y alejándome un poco de lo que es la práctica activa de la religión, pero sí tengo un hijo que realmente y yo estoy muy orgulloso de él porque creo que es una persona. Y personalmente tú crees en Dios. Y yo personalmente. ¿Y qué pasa cuando Carlos Gabasín deja de existir? ¿A dónde va, según el pensamiento del psicólogo Gabasín? A ver, yo creo que creo que cuando nos llama el de arriba, ¿verdad? No tenemos mucha chance y creo que el de arriba nos llama, ¿no? Sí, pero ¿qué hay después de? Y hay algo, Si es que hay. Y creo que hay, por eso el de arriba nos llama en algún momento, ¿verdad? Cuando cumple nuestra función en este mundo, porque creo que nacimos para morir en algún momento y en ese momento es cuando, nuestro cuerpo pasa a otra dimensión que no sé bien cuál es, pero que es otra dimensión. La pregunta para el padre o la Iglesia Católica, y te la contesta. Más que algún comentario, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica debería estar mucho más enfocada todavía hacia los jóvenes, aprovechando que ahora tienen un obispo, un cardenal, que realmente tiene mucha llegada, ¿no? Que realmente es muy inteligente, muy carismático y que puede hacer mucho ahora con los jóvenes. La Iglesia precisa mucho de los jóvenes, ¿no? Y creo que debería incursionar por ese camino como antes lo hizo, por ejemplo, creando múltiples instancias
en aquellas instituciones salesianas que había en muchos barrios de Montevideo y que después se fueron cerrando. Aquellos centros juveniles salesianos habitualmente creo que cumplieron una labor muy importante y que pueden a su vez hoy día cumplir esa labor de reorientar la cabecita de muchos jóvenes. O sea que la pregunta sería ¿por qué no retomar esta política? ¿Por qué no retomar esa línea que yo creo que era sumamente útil, verdad? Bien, Julio, terminamos contigo en este lapso. ¿Sos católico? Bueno, en realidad yo no me considero católico por respeto a lo que es. Sí soy criado en un hogar católico, cristiano, muy fuerte. Pero yo me permitiría, Abel, cambiarte en esto y pidiendo las disculpas, pero sí contar que trabajé en instituciones salesianas, en varias de ellas, y vi que le contaba ayer en un viaje que hicimos con Carlos y con Mónica, yo vi 7 veces la película de Don San Juan Bosco, la película en la que Venga Sara hace de Don Bosco. Como educador, que además soy también, debo decir que esa situación de conocer la vida y la obra de San Juan Bosco me cambió la imagen que yo tenía de lo que es el catolicismo, el cristianismo. San Juan Bosco demostró que la iglesia al lado de la gente, en un Turín, en donde estaba la etapa de industrialización, en donde estaba el trabajo infantil fundamentalmente y demás, San Juan Bosco mostró cómo se debería trabajar, cómo los espacios libres son los espacios en donde más se aprende, y eso es lo que establecieron. Entonces, si me preguntaste, diría, soy pro San Juan Bosco. Bien, bien entendido. ¿Qué hay después que mi amigo Julio se vaya del mundo? Bueno, en realidad es una gran pregunta que no sé por qué, será por los años que me vengo haciendo hace un tiempo. Yo tengo la impresión de que una parte mía dice que debe haber algo más, pero lo que sí quisiera es dejar mucho a los que me rodean. Mucho en el sentido de que se acuerden de Julio como un tipo bien, un tipo bueno, un tipo cristiano, y que intentó dejar lo que pudo dejar. Más que lo que haya después, lo que me imagino es que lo que quiero dejarle a la gente que me importa en esta vida. ¿La pregunta para el padre o la Iglesia Católica? ¿Por qué no, y esto sí lo digo, acá en el Uruguay, por qué no hacemos conocer mucho más la obra de San Juan Bosco, que creo que fue mucho más allá de lo que puede ser un partidarismo, inclusive dentro de la iglesia, porque San Juan Bosco es salesiano, entonces el creador del movimiento salesiano. Entonces, ¿por qué no esa enseñanza que él dio desde el punto de vista pedagógico, didáctico, metodológico de la educación, por qué no se provee a este sistema educativo que estamos con tantas dificultades y con tanta cosa, cuando San Juan Bosco lo plantea muy fácil y muy simple? Yo le preguntaría al padre si él no cree que también la iglesia podría aportar mucho, sacándole todo lo que puedan ser los aspectos directamente religiosos, desde el punto de vista filosófico, teórico, lo que fue esa enseñanza. A mí me gustaría escuchar a alguien, a pesar de que tenemos un cardenal salesiano, ¿no? Bien, ¿qué hora es, Jorge? 2 de la mañana con 58 minutos y lamentablemente estamos llegando al final. Pero antes de esto, yo quiero pedirle a Mónica que vuelva a repetir qué es AITEN, Escuela para Padres, dónde está, cómo se pueden conectar y qué días son los talleres. Bueno, AITEN es la primera escuela para padres del Uruguay, para hijos adolescentes entre los 11 y los 15 años. Cada vez se va haciendo más difuso y tenemos desde padres con bebés de 8 meses hasta abuelas. Nos encuentran en la calle Río Branco, 1548, esquina Paysandú. Estamos dando talleres, se componen de 8 talleres, ya hemos dado 3. Vamos llegando a la mitad de la escuela y seguimos adelante. Para comunicarse nos llaman al 092-659-490 y agradecerles a todos esos padres y abuelas que confiaron en nosotros, ni que hablar a Abel Duarte y Radio Oriental, como siempre, amigos, pero a toda esa gente que concurre los jueves, parejas o madres o padres o matrimonios con sus hijos
y confían y apuestan a nosotros, a que algo tan distinto acá en Uruguay, ¿no? Tan nuevo, que podrá ser esto. Bueno, apostaron y sabemos que de a poquito estamos devolviendo a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Repetimos el teléfono? 092-659-490. Una última pregunta cortita. Están ya para hecho el tercer taller. Exacto. Supongamos que yo me anoto para el cuarto. Como son 8 talleres, ¿esto se puede reciclar e ir haciendo el completo curso? Te cuento. Tú te anotas para el cuarto taller, nosotros conversamos por teléfono, te explico, pero a su vez te envío por mail el material de los 3 talleres anteriores. Ya. Al día siguiente de cada taller, nosotros estamos enviando a los padres el material que se dio. ¿Para qué? Para poder discutirlo en casa, entre ellos, con los hijos, y si en algún momento se plantea una duda o algo, tener ese material a mano y siempre poder recurrir a él. Sí. O sea que se pueden enganchar hasta en el último taller si En quieren. el último taller, porque después nos vamos a ir repitiendo, Ahí ¿verdad? está. Y como son talleres cerrados cada uno puede ingresar en cualquier momento. Perfecto. La disculpa del caso que hoy no hablamos de Cata, que ustedes están dando una muy buena mano. Me están asesorando, ¿no? Cata Exacto. es un centro de adicciones que está en Las Piedras, y hoy no hubo tiempo de... Tal vez sea para más adelante. Para más otro adelante, divague. un divague, pero hablando ya de Ya en otro del centro de adicciones de Cata, ¿de acuerdo? Exacto. Bueno, gracias Mónica, gracias Julio, gracias Carlos. Pero gracias a Abel y gracias Jorge. Gracias a ustedes también, Abel y Jorge, muchas gracias. Gracias a los dos y a la audiencia, como siempre, que se aguantaron hasta esta hora para escucharnos. Sí, ya son las 3 de la Cuando mañana. el tiempo se va rápido, mi querida, y nosotros solo miramos la hora para decir la característica de la radio, es porque esto estuvo muy bueno y espero que la audiencia lo sepa valorar. Bueno, gracias doctor, nos vemos luego. No nos vemos, luego estoy yo solo. porque Ah, usted la verdad que tiene tengo una otras cosas reunión, que hacer. sí, hoy no vengo. No sé si vengo, de repente... Sí, o por sea, ahí me deja abandonado. por ahí bueno. se suponen de la reunión, no sé cómo son las reuniones, por ahí te llamo una hora antes y mirá que la pasamos para... Pero usted es para- una persona importante con para- una persona importante. para tal día y puede ser de repente media hora, 1 hora, 2 horas, depende. Bueno, Quizás pero vengo, quizás no vengo. usted Eso va sí, con un memorándum. alguien decía, por ahí vengo, por ahí no vengo. Será bienvenido. Pero de mi parte es eso. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés podés. Cuídate mucho, sí, cuídate mucho y nunca dejes de existir. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Estuvo Henry Lagarde en grabación. Sí, señor.